Bien, jóvenes, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a poder repasar la hoja número 29 de la página 109 del libro de matemáticas, en donde vamos a aprender el concepto de proporcionalidad directa. Para entender esto se nos da un problema aquí en la hoja, en donde nosotros podemos ver que dice que en la sastrería de Agustín se confeccionan chumpas y luego hay una tabla donde se muestra la relación entre el número de chumpas y el consumo de las telas. Vamos a ver, X van a ser las chumpas, Y van a ser las yardas de tela. Luego, en una proporcionalidad directa vamos a encontrar nosotros lo que se llama constante o un valor que se repite en cada relación. La definición de lo que es una proporcionalidad directa, podemos decir que una proporcionalidad es una circunstancia de dos magnitudes. ¿Circunstancia de qué? En una relación que mantienen entre sí, en donde hay una razón o una cociente constante. Entonces, para poder comprender esto bien, nos vamos a la pizarra número 2, en donde tenemos esta misma tabla transcrita para comprenderlo. Tenemos una chumpa, necesitamos 2 yardas de tela. Si yo aumento a 2 chumpas, ¿cuántas yardas de tela voy a necesitar? Voy a necesitar 4, ¿verdad? Porque está aumentando de 2 en 2. Entonces, si yo necesito 3 chumpas a confeccionar, voy a necesitar 6 yardas de tela. Si se necesitan 4 chumpas a confeccionar, se van a necesitar 8 yardas de tela. Si se necesitan 5 chumpas, van a haber 10 yardas de tela. Ahora bien, hablamos en la definición que la proporcionalidad es una circunstancia en la que dos magnitudes mantienen una relación entre sí, pero dice una razón o cociente constante. ¿Qué quiere decir eso? Aquí me indica algo, miren. En esto me está diciendo que para hallar la constante yo debo dividir el valor de y entre el valor de x. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo divido el valor de y entre el valor de x, es decir aquí 2 dividido entre 1, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la constante. Vamos a obtener aquí un 2. Lo mismo va a pasar si divido aquí 4 entre 2, siempre voy a obtener un 2. Y siempre va a ser un 2 y va a ser siempre un 2. Vean que esa es una constante. Por lo tanto, la constante acá la vamos a hallar nosotros únicamente dividiendo el valor de y entre el valor de x. En el inciso B, ¿qué nos pide? Represente y en términos de x. Regresemos otra vez a la hoja. Lo que acabamos de repasar es esta tabla que ya quedó acá explicada. Entonces, esta tabla está resuelta acá, que es lo mismo que resolvimos allá en la pizarra. Entonces, el inciso B es esto. Es lo que tenemos ahora nosotros en la pizarra. Esta parte que nos dice representa y en términos de x. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Vamos a pensar en cómo es que nosotros hallamos el valor de y. Si nosotros nos damos cuenta acá, si yo multiplico la constante acá por 1, me va a dar el valor de y, que es 2. Si aquí multiplico 2 por el valor de x, es decir, la constante por x, me va a dar el valor de y. Por lo tanto, ese patrón repetitivo me lleva a mí a plantear una ecuación que muestre la relación. Aquí vamos a poder plantear y es igual, es decir, el valor de y aquí va a ser igual a relacionar 2, que es la constante, con el valor de x. Aquí lo tenemos. Y con eso, miren, queda resuelto. Represente y en términos de x. Esta va a ser mi respuesta. Miren. Vamos a regresar a la hoja y nos vamos a dar cuenta que aquí nos dan una explicación a detalle. Eso lo tenemos que repasar. Dice que y va a ser la variable dependiente, x va a ser la variable independiente y el 2 que hallamos es la constante. Entonces, esos son detalles que nosotros tenemos que leer detenidamente. ¿Por qué y es independiente? Es dependiente, perdón, porque cuando yo le doy valor a x, o el problema hace que yo le dé un valor a x,
entonces el valor de y va a ir cambiando, por lo tanto es la variable dependiente. X dice que es independiente porque x no depende de nada más que si se le da un valor arbitrario o el mismo problema hace que se le dé un valor ahí. Cuando se multiplica con la constante nosotros encontramos entonces el valor de y. Bien, las actividades. ¿Cómo van a llevar a cabo las actividades? En este caso, ustedes van a ver acá una primera tabla. ¿Qué van a hacer en esa tabla? En esa tabla lo que ustedes van a hacer es completar los valores que aparecen acá. O sea, tienen X que son chuchitos, tienen Y que son quetzales. Es decir, les están diciendo, cuando yo voy y compro un chuchito, ¿cuánto pago? Si lo podemos ver así. Si yo compro un chuchito, pago 3 quetzales. Si yo compro 2 chuchitos, ¿cuánto tengo que pagar? Si compro 3, ¿cuánto pago? Si compro 4, ¿cuánto pago? Y si compro 5, ¿cuánto tengo que pagar? Ahora, es importante que a esta tabla ustedes le hallen también la constante. ¿Recuerdan cómo hallar la constante? Bueno, recuerden acá esto que hicimos. Y dividido entre valor de X nos da la constante. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar en esta tabla. Le van a añadir una fila acá para la constante. ¿Qué van a hacer en el ejercicio 2? En el ejercicio 2, ustedes van a encontrar también estos valores que hacen falta. Estos valores de Y, porque aquí X van a ser pantalones y Y van a ser yardas, ¿verdad? Algo así como las chumpas y las yardas de tela, solo de que van a ser, por un pantalón necesito 4 yardas de tela, entonces por 2 pantalones cuánto, por 3 cuántas yardas, por 4 cuántas yardas y así sucesivamente. Pero dice acá, complete la tabla y exprese la ecuación de forma y igual a x según los valores de la tabla. Entonces ustedes acá le van a añadir una fila más, le van a hallar la constante y recuerdan cómo hallar la ecuación que muestra la relación para hallar el valor de y. Bueno, lo que tenemos que hacer es basarnos en esta ecuación que está por acá, miren, que dice y igual a x. Entonces, para hallar el valor de y, ustedes van a sustituir el valor de la constante en esa ecuación. De tal manera que ustedes van a tener acá y igual. Y en lugar de este valor de a, cuando ustedes ya tengan la constante, van a escribir el valor de la constante y van a escribir la x. Y esta va a ser la ecuación que muestre la relación para hallar el valor de y. Pasamos a la última actividad. La última actividad, lo que va a hacerse ahí, dice complete la tabla y calcule la constante de proporcionalidad y nuevamente exprese, dice, la ecuación de forma y igual a x. Entonces ustedes van a completar acá, solo que aquí x va a ser 1, y va a ser 5. Entonces esos van a ser los valores que vamos a utilizar acá. En la relación vamos a hallar acá los valores de y, ahí donde les estoy marcando. Y también van ustedes a encontrar la constante. ¿Cómo van a hallar ustedes la constante? Igual que como lo van a hacer en estos otros ejercicios que tienen acá. En el 2, por ejemplo, que tienen que hallar la constante. Y entonces, ya que tienen la constante, aquí van a hacer lo mismo que acá, ¿verdad? Sustituir la constante en esta ecuación para dejar expresada ahí la ecuación para hallar el valor de y. Pasamos ahora a la siguiente, al siguiente punto, proporcionalidad directa con valores negativos en las variables. Vamos a ver acá mediante un problema que dice se vierte agua en un recipiente a ritmo constante de 2 centímetros de altura por minuto. Dice tal como se muestra en el dibujo. Bueno, hay una tabla, está el dibujo y está la tabla que nos ayuda a comprender esto. Aquí lo que tenemos en el dibujo es que hay un recipiente y ese recipiente, el nivel 0, me está mostrando a mí el momento antes y el momento después, es decir, el tiempo antes y tiempo después. ¿Cómo está medido? Está medido en minutos. Entonces dice, hace un minuto, se va a representar como menos un minuto. Tiempo actual, dice ahora 0 minutos. Dentro de un minuto se va a representar como positivo. Vean la tabla acá, 0, tiempo actual, ahí no hay nada. Y luego tenemos acá, porque nos dice acá
que se vierte agua, o sea, es agua a ritmo constante de 2 centímetros de altura por un minuto. O sea, cada vez que aumente un minuto, 2 centímetros de altura es lo que va a subir el agua. Entonces, si yo tengo acá un minuto, el agua va a subir 2 centímetros. Avanza 2 minutos, es decir, transcurren 2 minutos. Acá, ¿cuánto va a subir el agua? Para eso tenemos una pizarra también en donde yo tengo aquí ya los valores preparados para que podamos ver esto que nos está explicando la hoja. Entonces, para solucionarlo, nosotros tenemos acá. Transcurre un minuto, sube 2 centímetros de agua. Transcurren 2 minutos, ¿cuánto va a aumentar? Bueno, aquí va a aumentar 4 centímetros de altura. Si avanzan, transcurren 3 minutos, aquí va a ser 6. Si avanza 4, aquí va a ser 8. Y lo mismo va a ser negativamente. Es decir, antes de un minuto yo voy a tener 2 menos 2 centímetros de altura. Si antes de 2 minutos yo voy a tener, ¿cuánto? Menos 4, ¿verdad? Antes de 3 minutos yo voy a tener menos 6. Antes de 4 minutos yo voy a tener menos 8. Como ustedes se dan cuenta, entonces acá sigue siendo la proporcionalidad directa, pero con valores negativos, ¿verdad? Entonces ahora, para hallar la constante, en este caso tenemos que vamos a dividir los valores de x, los valores de y entre los valores de x. Entonces, y aquí puedo tomar la primera relación que va a ser menos 8. Esto que tengo por acá, ¿verdad? Esto que estoy encerrando el círculo, menos 8 dividido entre el valor de x que es menos 4. Vean acá entonces, con esto voy a hallar la constante y basta con hacerlo con una sola relación. Si yo digo menos dividido entre menos da más, 8 entre 4, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar una constante que va a ser 2. Entonces, esa constante yo la voy a escribir acá en mi tablita. 2 acá, 2 por acá y así voy a rellenar esta fila. Bueno, en este caso acá. Aquí como es 0, vamos a colocar 2 líneas cruzadas, porque aquí no vamos a escribir nada, pero aquí seguimos colocando la constante que es 2. Con esto entonces tenemos resuelto este caso. Pero hay un inciso B que me dice represente la altura y centímetros de la forma, dice y igual a x sustituyendo el valor de a. Entonces, ¿cómo hacemos aquí en este caso? Bueno, lo que vamos a ver acá es que en esta ecuación que ya la vimos anteriormente, y igual a ax, yo voy a escribir la ecuación y igual, ¿y qué voy a hacer acá? La vamos a sustituir por la constante que es 2. Escribimos el 2 acá, a va a ser sustituida por 2, que es la constante, porque a representa la constante, y le escribimos la x. Entonces la ecuación queda como y igual 2x. Esto entonces va a ser la constante de la proporcionalidad. Y esta variable, esta ecuación me va a indicar a mí cómo hallar los valores de y. Yo voy a multiplicar la constante, ¿verdad? Por x, dice. Entonces yo puedo multiplicar 2 por menos 3, me va a dar menos 6. Si yo multiplico 2 por menos 2, me va a dar menos 4 y así sucesivamente. Muy bien. En la C me dice, ¿se puede decir que y es directamente proporcional a x? Bueno, la respuesta va a ser que sí. ¿Quiero yo saber más detalles sobre esto? Bueno, solo me voy a la hoja, ¿verdad? Y aquí en la hoja, miren, me da una descripción completa, una explicación completa de por qué decimos que sí es una proporcionalidad, ¿verdad? Una proporcionalidad directa. Bien, veamos las actividades, que es lo que también nos interesa ver cómo vamos a trabajar las actividades. Vean ustedes en el 1. En el numeral 1 dice, tomando como referencia el problema inicial y considerando que se vierte el agua a fluido constante de 3 centímetros de altura por minuto. Miren que aquí ya me da la relación
Dice 3 centímetros de altura por minuto. Partimos en la tabla de 0 y ustedes le van a encontrar acá los valores allí. X está representando aquí los centímetros de altura y el avance por minuto, ¿verdad? Entonces, cuando transcurre un minuto, en este primero, ¿cuántos centímetros va a subir ese agua? Porque dice se vierte agua, ¿verdad? Un flujo constante. Entonces, ustedes van a ir colocándole acá esas cantidades que van a ser los valores de Y. Pero, aparte de eso, ustedes tienen que hallar la constante. ¿Se acuerdan cómo hallar la constante, verdad? La constante ustedes la van a hallar, vamos a ver acá. Acá, la constante ustedes la hallan dividiendo los valores de Y entre los valores de X. Ahí van a encontrar ustedes la constante, o sea, X entre Y. Eso significa que ustedes acá van a tener que agregarle una fila más para poder hallar esos valores. Ahora bien, la B, el ejercicio B, me dice escriba la ecuación en forma de Y igual a X. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en la tabla del inciso A yo voy a hallar la constante. Y depende de la constante que yo encuentre, voy a sustituir A en esta ecuación. De manera que lo único que voy a hacer yo acá es expresar esta misma ecuación, pero sustituyendo el valor de A, es decir, la constante que me dé a mí aquí en esta tabla que voy a calcular, ¿verdad? La constante que me dé en esta tabla es la que yo voy a sustituir en esta ecuación Y igual a X. Bien, entonces ahí van a resolver ustedes ese ejercicio. Y el número 2 dice complete la tabla que muestra la relación de proporcionalidad directa y escriba la ecuación de forma Y igual a X. ¿Qué van a hacer aquí otra vez? Nuevamente, ustedes van a encontrar acá los valores de Y, estos aquí miren, tienen que encontrarlos. Y ya prácticamente con estas guías que les dan a ustedes aquí, con eso ustedes van a encontrar los demás valores. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el ejercicio ahí, de que aquí simplemente dice que los valores de X van a ser aquí 1, 2, 3, 4 y también menos 2, menos 3, menos 4. Y mientras que Y, aquí les están diciendo en el 1, cuando X es menos 1, Y es menos 4. Cuando aquí miren, X es 1, Y es 4. Entonces hay una relación ahí, hay una constante que se puede ver ahí. Y entonces en base a eso ustedes van a llenar acá. Pero aparte de eso, recuerden, aquí tienen que hallar ustedes la constante. ¿Se acuerdan cómo se halla la constante, verdad? Solo van a dividir los valores de Y. ¿Cuál es Y? Aquí está Y, por ejemplo, si tomaran esta relación, entre el valor de X, por ejemplo, entre 2, y ahí van a hallar ustedes la constante. Cuando ya tienen la constante, ustedes van a sustituir el valor de la constante por A, y ahí van a tener ustedes la constante de proporcionalidad, ¿verdad? Ahí la van a tener ustedes. Muy bien, esa va a ser entonces, va a ser la tarea que van a realizar ustedes allí. Ahora, vamos a ver acá en esta otra hoja, la 30. Aquí tienen la página 112 del libro de matemáticas. El problema dice, bueno, el tema es ecuación de una proporcionalidad directa, la ecuación. Entonces va el problema. Si Y es directamente proporcional a X, dice, cuando X igual 4 y Y igual 2. Dice, represente la relación entre las variables, dice, en la forma de Y es igual a X. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Bueno, aunque aquí ya nos dan la solución, pero queremos nosotros verlo acá en la pizarra para que nos quede más claro. Como vamos a representar esto en esta forma, Y igual a X, y nos dan los valores ya de la X, que es 4, y los valores de la Y, que es 12.
¿qué vamos a hacer en la ecuación? Sustituir nada más los valores. El valor de y dice que es 12, entonces escribo el 12. Este 12 que ya tengo acá, igual a, no tiene valor porque es la constante, es la que vamos a hallar ahorita al despejar. Entonces, vamos a encontrar nosotros ahora el valor de x, que ya nos lo dieron aquí, que es 4. Entonces, aquí me está diciendo que la constante está siendo multiplicada por el valor de x. Entonces, por eso hay una x más pequeñita aquí que me indica la multiplicación. A por 4. Esto únicamente lo voy a ordenar. Vamos a hacer lo siguiente. Como A está multiplicando con 4, el 4 podemos colocarlo como coeficiente de A. Es decir, vamos a ordenarlo así. Vamos a colocar 4 y vamos a colocar o a escribir A. Entonces sería 4A igual. Y este valor que es independiente, el 12, lo trasladamos para nuestro lado derecho. De tal manera que nosotros tenemos 4A igual 12. Ahora, si se acuerdan, aquí podemos aplicar el principio de multiplicación y división, porque es esta forma como el libro nos está enseñando a resolver las ecuaciones. De manera que aquí 4 está multiplicando a la variable, es un coeficiente, entonces el 4 va a pasar a dividir tanto el lado izquierdo como el derecho de la ecuación. Vuelvo a copiar entonces 4A, porque lo que voy a hacer es expresar la división. Tenemos acá el 12, dividimos dentro de 4 ambos lados de la ecuación, y aquí divido 4 entre 4, se elimina, me deja solo A. Y aquí 4 dentro de 12, a mí me va a dar 3 como resultado. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Ya saben que A representa la constante, entonces lo que yo hay aquí es la constante. Entonces, si yo quiero completar esta ecuación para dejar expresada la relación, entonces yo voy a decir que para el valor de y, vamos a nosotros a escribirle la constante, que ya es el valor que encontramos, por x. Entonces, cuando x tenga valores, yo voy a encontrar el valor de y únicamente multiplicando los valores de x con la constante para hallar los valores de y. Entonces, esta va a ser mi ecuación, ¿verdad? Que yo voy a dejar expresar. Entonces, volviendo acá a la hoja, nos damos cuenta que aquí está ese ejemplo, que también está ya despejado, pero que ahorita con lo que hicimos en la pizarra, quizá ya les queda un poquito más claro de cómo hacerlo. Luego tenemos la actividad, la que ustedes van a realizar, y vean si y dice es directamente proporcional a x, encuentre el valor de la constante. ¿Notaron cómo encontrar el valor de la constante? Ya vimos, basta con despejar la ecuación. Se despeja la ecuación dándole los valores que a nosotros ya nos dan aquí. Por ejemplo, aquí en la A, x dice que vale 5, y vale 20, entonces vamos a usar esta ecuación de la forma y igual a x para sustituir valor de y, valor de x y encontrar el valor de a. Cuando yo ya tengo el valor de a, pues solo lo dejo sustituido en esta ecuación para dejar expresada la relación, ¿verdad? Y ahí tendríamos, hay varios ejercicios desde la A hasta la L, ahí para que ustedes lo realicen. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos siempre en la hoja número 30, ahora el tema del concepto de una proporcionalidad inversa. Página 117 del libro de matemáticas. Y nos dan un problema para poder nosotros ir comprendiendo este tema de proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa podemos decir que es lo opuesto de la proporcionalidad directa, ¿verdad? Porque implica que si una variable incrementa, la otra disminuye, y al revés, ¿verdad? Entonces, vean aquí los ejemplos que nos ponen. Dice, si se tienen varios rectángulos cuya área es 6 centímetros cuadrados, vamos
a ver que para hallar el área nosotros tenemos que multiplicar base por altura. Entonces es una relación que se hace ahí de base por altura para hallar el área. Y aquí dice, considerando que la medida de la base es X centímetros y la altura es Y centímetros. Resuelva, dice. Tenemos aquí una tabla en donde ya sabemos que X es la base y Y va a ser la altura. Entonces la relación es de 1 a 6. Vamos a tener, cuando en la base tenemos 1 centímetro, en la altura vamos a tener 6 centímetros. Lo que sí debemos de tener muy claro es que el área no va a cambiar. El área va a ser siempre el mismo. Puede cambiar la base y va a cambiar la altura, pero el área no va a cambiar. Lo mismo va a pasar en esta otra, miren. Aquí el área sigue siendo el mismo, pero la figura cambió. ¿Cambió por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la base cambió a 2 centímetros. Y entonces, ¿qué pasó con la altura? Tuvo que disminuir a 3. Tenía 6 centímetros y disminuyó a 3 porque la base aumentó a 2. O sea, aumentó la mitad. Aquí tuvo que disminuir la mitad. Entonces, eso tenemos nosotros que ver. Puede cambiar la base y la altura, pero el área no va a cambiar. La figura obviamente va a cambiar porque cambia de medida. La base cambia de medida a la altura, pero los metros cuadrados, esos centímetros cuadrados, perdón, que es el área, no va a cambiar. Bueno, ahora veamos esto en la pizarra. En la pizarra tenemos ya representado eso, donde X es base, Y es altura. ¿Cómo vamos nosotros a trabajar esto? Veamos entonces. Cuando la base tiene 1 centímetro, la altura va a ser 6. Si yo aumento a 2 centímetros la base, ya vimos que en el caso de la altura va a disminuir. ¿Y en cuánto va a disminuir? Bueno, en este caso va a disminuir a la mitad, ¿verdad? O sea, si yo tengo 2 centímetros de base, aquí va a disminuir a 3. Mira. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la base a 3 centímetros? Aquí va a disminuir también. Y va a disminuir en la mitad. O sea, ¿cuánto yo voy a tener acá? Yo voy a tener acá, si estamos hablando que disminuye a la mitad, vamos a tener 2. Miren. Ahora, ¿qué pasa si aquí aumenta la base a 4? Entonces va a haber una disminución aquí a 1.5. Acá miren, a 1.5. ¿Qué pasa si la base aumenta a 5? Aquí va a haber una disminución a 1.2. ¿Qué pasa si la base aumenta a 6? Que aquí la disminución va a ser a 1. Vean ustedes que la relación aquí va a ser inversa. Es directa pero inversa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otra cosa importante en esto. Dijimos que la base por la altura me da el área. Por ejemplo, si yo tengo 1 aquí que es la base, yo lo multiplico 1 por la altura que sería 6. Y vean ustedes aquí, me da 6. Miren. Entonces esto me está representando a mí la fórmula que me da a mí el área. 6 es el área. Ahora, curiosamente vean en esta otra relación. Si yo multiplico 2 por 3, a mí me va a seguir dando 6. Entonces eso significa que si yo tomo el 6, que va a ser la constante, que en este caso está representado por el área, y lo divido dentro del valor de X, que es lo que veo que está pasando acá, ¿qué me va a dar a mí como resultado? Probemos en el primero. Yo divido 6, que es la constante, dentro del valor de X, que es 1 acá, miren. ¿Qué pasa si yo divido 6 dentro de 1? Que el resultado va a ser 6. Ese 6 ya vieron que es el valor de Y por acá. ¿Qué pasa ahora
si yo nuevamente divido la constante que es 6 y lo divido aquí entre el valor de x que es 2? Lo divido aquí entre 2. Miren. Si yo divido 6 dentro de 2, me va a dar 3. Ya vieron que es el valor de y que tengo acá. Entonces, ¿a qué queremos llegar acá? Entonces, que para poder hallar, en este caso, la constante, nosotros lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? Para hallar la constante tendríamos que hacer otra relación, ¿verdad? Simplemente lo que nos indica la hoja. Vamos a regresar a la hoja. Y si ustedes se dan cuenta, esto fue lo que hicimos anteriormente. Vamos a explicar lo de la constante. Esto fue lo que hicimos anteriormente, miren. Y luego me dice acá que la ecuación que representa el área de los rectángulos es x por y, que es igual a 6. O sea, esto está representando el área de los rectángulos, que fue lo que ya hicimos en esta parte de la pizarra, ¿verdad? Multiplicar 1 por 6, por ejemplo, y me da el área. Eso ya lo hablamos. Recuerden que vamos hacia entender cómo encontrar la constante, ¿verdad? Entonces regresamos otra vez acá. Y ahora me dicen la C. Resolver la ecuación para y se obtiene. Vean ustedes, si yo multiplico, dice x por y, me va a dar el área o la constante que es 6 en este caso. Pero si yo despejo esta ecuación, a mí me va a dar cómo encontrar el valor de y. Eso es lo que a mí me va a ayudar. Entonces, vamos a ver en esta ecuación que se marcó. XY da 6. Regreso aquí a la tabla que tenemos. Vean lo que va a pasar. Si yo multiplico 1 por 6, da 6. Esa va a ser la constante aquí, 6. Permítanme, voy a cambiar de color para distinguir. 1 por 6, 6 es la constante. 2 por 3, 6 es la constante. 3 por 2, 6 es la constante. 4 por 1.5 va a dar 6, que es la constante. 5 por 1.2 va a dar 6 y 6 por 1 va a ser igual a 6. Noten entonces cuál es la fórmula para hallar la constante. Simplemente dice que va a ser multiplicar x por y eso me va a dar a, ¿verdad? Es decir, a representa la constante. En este caso, como vimos, si multiplicamos x por y me da la constante. Ahora, regresando a donde estábamos. En esto otro, ¿cómo puedo yo encontrar y? Aquí me dice, solo tengo que despejar xy igual 6. Entonces regreso aquí a la pizarra para que podamos nosotros ver cómo calcular esto. Vamos a escribir aquí xy igual 6. Y porque aquí lo que queremos es ver la relación de proporcionalidad. Entonces vamos a copiar otra vez xy igual a 6, porque recuerden que aquí vamos a emplear el principio de multiplicación y división. Como lo que yo quiero es despejar y o encontrar el valor de y, entonces aquí vamos a dividir dentro de x y aquí vamos a dividir dentro de x. Entonces x elimina a x dejándome únicamente y igual a 6 dividido x. Aquí un poco pegado. Si ustedes se dan cuenta, este 6 sobre x es lo mismo que yo les había explicado acá, pero fue porque nos dan la tabla sin valores y entonces teníamos que ver cómo encontrar esos valores. Entonces tuve que recurrir a ver más o menos cómo podíamos encontrar ese valor. Quiere decir entonces que el valor de y va a estar dado por que yo divida la constante entre los valores de x. O sea, si vamos aquí a la tabla, vamos a ver, el valor de y, perdón, dice que lo vamos a encontrar dividiendo la constante que es este 6 dentro de
el valor de x, que es 1. Entonces 6 entre 1 me da el valor de y. Aquí 6 dividido entre 2 me da el valor de y, que es 3. 6 dividido entre 3 me da el valor de y, que es 2. Y así sucesivamente. Entonces esta va a ser mi ecuación de proporcionalidad, que me indica la proporcionalidad. Bien, entonces ahí dice, escriba la expresión algebraica para encontrar el área de los rectángulos utilizando x y y. Aquí lo tengo, ahí está la expresión. Es esta, solo que aquí le tenemos que escribir un 6 en lugar de a, ¿verdad? Porque ya sabemos cuál es la constante, cuál es el área. Y en el caso donde dice represente y en términos de x, aquí está representado, es esto. Y listo, ya lo tenemos. Ahora regresamos porque vamos a analizar algo acá en los ejercicios, cómo poder realizarlos. Aunque ya con el ejemplo que tenemos, así es como lo vamos a llevar a cabo. Pero como siempre necesitamos que se nos dé una guía para poder entender cómo vamos a hacer la tarea. ¿Qué le van a añadir ustedes a estas tablas? Dice calcule la constante de proporcionalidad. Dice calcule la constante. Entonces acá la tabla ya está, tiene valores de x, tiene valores de y, pero yo voy a hallar la constante. ¿Y cómo vamos a encontrar la constante? ¿Se acuerdan cómo se va a encontrar? Se va a multiplicar x por y igual a, le vamos a escribir una a aquí porque no sabemos ahorita la constante. Entonces, ustedes lo que van a hacer es multiplicar este valor de x por este valor de y el resultado va a ser a, es decir, la constante. Y obviamente le van a hacer una fila más aquí abajo, ¿verdad? Para poder ir añadiendo todas esas constantes. Pero dice acá también, y determine si las parejas de datos de la siguiente tabla son inversamente proporcionales. Entonces eso es lo que yo tengo que averiguar también, si son inversamente proporcionales o no. ¿Cómo voy a lograr yo eso? Bueno, aquí lo que me están pidiendo es simplemente, bueno, halle la relación, ¿verdad? Halle la relación. ¿Y cómo hallamos la relación? Bueno, eso lo que significa es hallar los valores de y. ¿Cómo se hallan los valores de y? Para ver si es inverso. ¿Recuerdan cómo se hace? Bueno, recuerdan que tomamos y igual y vamos a dividir la constante. Cuando ustedes hallen la constante, aquí ahorita todavía no se sabe qué constante es, pero supongamos que ustedes encontraron que la constante es 8, por ejemplo. Van a tomar la constante y la van a dividir ustedes dentro de x, el valor de x. Esta sería entonces prácticamente la ecuación de proporcionalidad, que les va a mostrar si es inverso o no es inverso. Porque cuando ustedes hagan esto acá, van a ir viendo si aumenta o disminuye. Entonces para esta tabla eso va a ser. Ahora en la B dice, vamos a borrar un poco acá lo que hicimos para poder ver ahora esto. Dice complete la tabla aplicando la ecuación y igual 24 sobre x. Para la constante dice de proporcionalidad a igual 24. Aquí ya me están dando de una vez la ecuación para poder hallar la constante. Perdón, para hallar el valor de y. Eso es lo que me están dando acá. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a dividir 24, lo vamos a dividir dentro de 2 y me va a dar el valor de y. 24 dentro de 3 y me va a dar el valor de y. 24 dentro de 4 y me va a dar el valor de y. Aquí 24 entre 8 me da el valor de y. 24 entre 12 me da el valor de y. Y 24 entre 24 me va a dar el valor de y. Es lo único que vamos a hacer acá porque es lo que me está pidiendo. Bien, jóvenes, esto es la explicación para estas hojas. Espero que les ayude ahí un poquito lo que explicamos en estas hojas. Si todavía con esto hay dudas, jóvenes, pueden escribirme para ver cómo puedo yo seguirles apoyando. Entonces, un saludito a todos y pues primero Dios, vamos a estar
Nuevamente en las últimas hojitas que serían las evaluaciones, ¿verdad? Pero va a haber una modalidad diferente en este caso que es el que se les va a explicar a ustedes ya muy pronto. Así que saludos a todos.